Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 36. Ecos de justicia. El pecador no estaba solo. Una banda de maleantes había convertido el bosque en su refugio, y sus risas resonaban entre los árboles como una sinfonía discordante. Jon podía sentir su pecado colectivo, una bruma de maldad que flotaba en el aire como un sudario. Jon, el jinete fantasma, sabía que tenía que idear una estrategia. Estaba en desventaja numérica, pero no en inferioridad. Su forma de espíritu de venganza era una fuerza de la naturaleza, un instrumento divino de castigo. Decidió usar el bosque a su favor para convertirse en un fantasma en la noche. Empezó aislando a los miembros de la pandilla, eliminándolos uno a uno. Aparecía como un destello en su visión periférica, un susurro de terror que les helaba la sangre. Luego, atacaba, desatando sus cadenas de fuego infernal, atrapando a los pecadores y purificando sus almas con fuego divino. La legendaria misión ha sido actualizada, juzgando a 1000 almas pecadoras, el progreso actual es 37.000, la misión legendaria ha sido actualizada y... La legendaria misión ha sido actualizada, juzgando a 1000 almas pecadoras, el progreso actual es 52.000, el bosque se convirtió en un escenario de venganza, con la silueta llameante del jinete fantasma danzando entre los árboles. El jefe de la banda pecaminosa observaba horrorizado cómo su pandilla era diezmada, y la certeza de su inminente perdición crecía con cada instante que pasaba. Tú eres un monstruo. Espetó el jefe, con la voz temblando de miedo y rabia. Jon, con su cráneo convertido en un faro de fuego infernal en la oscuridad del bosque, se plantó frente al jefe de la banda pecaminosa. El hombre estaba acorralado contra un árbol, con los ojos desorbitados por el terror mientras contemplaba los restos carbonizados de sus hombres, reducidos a cenizas por la ira divina del jinete fantasma. Soy un espejo, respondió el jinete fantasma, con la voz resonando en el silencioso bosque. Que refleja la monstruosidad de tus actos. El jefe tragó saliva con dificultad, su mirada alternando entre el Ghost Rider y los restos cenicientos de sus hombres. ¿Qué quieres de mí? Justicia, dijo el Ghost Rider, con una voz tan fría como el aire nocturno. Confiesa tus pecados. El jefe rió, una risa hueca que resonó por el bosque. No te voy a confesar nada. La mirada ardiente del Ghost Rider se intensificó. No lo entiendes. Esto no es una petición. La risa del jefe se ahogó en su garganta cuando el Ghost Rider extendió la mano y le sujetó el rostro con su mano esquelética. La mirada de penitencia se apoderó de él, y la expresión desafiante del jefe se transformó en una de puro terror. Sus gritos resonaron por el bosque, una escalofriante sinfonía de venganza. La mirada de penitencia lo obligó a sentir el dolor de cada alma a la que había ofendido, de cada vida que había arruinado. Era un tormento sin igual, un espejo que reflejaba la oscuridad de sus actos. La legendaria misión se ha actualizado, juzgando a 1000 almas pecadoras, el progreso actual es 53.000, cuando todo terminó, el jefe quedó reducido a un cascarón vacío, su alma purificada de sus pecados. El Ghost Rider lo liberó, y su mirada ardiente se suavizó. Tu reinado de terror termina aquí, dijo con voz grave y gutural. Que encuentres la redención en la otra vida. Puntos de recompensa totales por eliminar a la pecaminosa banda de los traficantes de la muerte. 3.500, actualmente, su total de puntos de penalización es de 9.200 puntos de penalización como Ghost Rider, los sentidos espectrales de Jon captaron la recompensa en su mente. Banda de los de Art Dealers eliminada. 3.500 puntos. Una sensación de satisfacción lo invadió, una rara sensación de logro en su incansable búsqueda de justicia. Sin embargo, en su forma de espíritu de venganza, su rostro esquelético era incapaz de expresar la alegría que sentía. Su cráneo llameante permanecía como siempre, un rostro aterrador de retribución divina. Pero bajo el fuego infernal y los huesos, Jon sintió una chispa de felicidad. Y así, el jinete fantasma se adentró en la noche, dejando tras de sí un rastro de tierra arrasada en su motocicleta infernal. Su rostro esquelético no podía sonreír, pero su espíritu rebosaba de satisfacción.
El espíritu de la venganza había demostrado una vez más que ningún pecado escapaba a su mirada ardiente. Cuando Jon se marchó, el bosque volvió a quedar en silencio. Los pecadores habían sido purgados y la misión del espíritu de la venganza, cumplida. El bar de billar era una sinfonía de tintineo de vasos, risas y algún que otro aplauso cuando alguien hacía una jugada especialmente impresionante. Jon entró, transformado en su forma humana, tras haber dejado atrás su forma de espíritu de la venganza. Su entrada no pasó desapercibida. Tris y sus compañeros de banda estaban allí, y sus rostros se iluminaron al verlo. «Jon», exclamó Tris, alzando su copa en señal de saludo. Los demás lo imitaron, y sus vítores llenaron el bar. Se acercaron a él, con la gratitud reflejada en sus sonrisas. «Hombre, te debemos una», dijo Tris, dándole una palmada en el hombro a Jon. «Nos salvaste el pellejo allá atrás». Jon se encogió de hombros con modestia, con una leve sonrisa en los labios. «Simplemente hice lo que tenía que hacer». Los miembros de la banda intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, Ferrante, un hombre alto con una melena de cabello rizado, diera un paso al frente. «No, Jon. Hiciste mucho más que eso. Nos salvaste la vida. No tenemos palabras para agradecerte lo suficiente». El bar de billar rebosaba de risas y conversaciones animadas. Lilian, con su figura cautivadora, acaparaba todas las miradas mientras manejaba con destreza el taco. Las bolas chocaron y una de ellas entró en la tronera. «Wow, bien hecho, Lilian», exclamó Lanny, dando una palmada. Lanny, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su disparo falló, y el comentario burlón de Ferrante lo hizo retroceder, con un puchero juguetón en el rostro. «Está bien, Lanny, estás perdido. Creo que ya no necesitas pelear». Lanny hizo un gesto de desdén con las manos, con una sonrisa bonachona en el rostro. Está bien, lo entiendo. No soy rival para Lilian». «¿Quién viene después?», preguntó Lilian, recorriendo al grupo con la mirada. Se detuvo en Jon, y una sonrisa pícara asomó en sus labios. «Jon, ¿quieres intentarlo?». Antes de que Jon pudiera responder, Tris lo empujó hacia adelante. «Vamos, Jon. Muéstranos de qué eres capaz». Jon cogió el taco, inclinándose sobre la mesa. Ya había jugado al billar antes, pero hacía tiempo. Mientras se preparaba para tirar, el comentario burlón de Lilian lo desconcertó. «No te pongas nervioso, solo apunta el taco al agujero y lánzalo, como, ya sabes». El tiro de Jon salió mal, la pelota rebotó en la mesa y cayó en las copas de vino de dos hombres en una mesa cercana. Su reacción fue hostil. Uno de ellos se levantó y gritó: «¿Acaso buscas la muerte?». Tris reaccionó rápidamente, golpeando su taco contra la mesa. «¿Qué acabas de decir?», replicó con voz amenazante. Los hombres retrocedieron y volvieron a sus bebidas sin decirle una palabra más. Ferrante juntó las manos, rompiendo la tensión. «Vale, ignoremos a esos dos imbéciles y sigamos jugando». La noche transcurrió entre risas, camaradería y, para Tris, un poco demasiado alcohol. Alberton, el conductor designado, los llevó a casa, mientras Jon se encontraba absorto en sus pensamientos. La amenaza de Thanos se cernía sobre ellos, una crisis inminente que Jon no podía ignorar. Sabía que no podía confiar en Shield ni en los Vengadores para proteger a su familia siempre. Así que, por el bien de ellos, decidió quedarse, al menos hasta que la amenaza fuera neutralizada. Mientras contemplaba la ciudad que pasaba ante sus ojos, Jon hizo una promesa silenciosa. Protegería a su familia, pasar a lo que pasara. Y cuando llegara el momento oportuno, cuando la amenaza hubiera desaparecido, lo sacaría de esa peligrosa ciudad. Hasta entonces, sería su guardián, su protector, su jinete fantasma. La sinfonía nocturna de la ciudad era un zumbido lejano cuando Jon llegó a su apartamento, con la adrenalina de los sucesos de la noche aún recorriendo sus venas. Había atravesado un sinfín de peligros, persiguiendo a la banda de delincuentes por los laberínticos bosques que bordeaban las afueras de la ciudad. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo, su mente era un torbellino de pensamientos y su alma estaba abrumada por el peso de los pecados que había presenciado. Se desplomó sobre la cama. Las sábanas frescas contrastaban fuertemente con el calor de la motocicleta en llamas que había dejado atrás. Tenía los ojos pesados, el cuerpo le pedía a gritos descansar, pero su mente seguía acelerada. Fue entonces cuando escuchó el mensaje del sistema resonando en su cabeza. «Ding. La función sacrificio de almas se ha activado. Haz clic para verla». «¿Sacrificio de almas?».
murmuró Jon para sí mismo, con la curiosidad a flor de piel. Abrió el mensaje y sus ojos recorrieron la extensa explicación que apareció ante él. La función sacrificio de almas estaba directamente vinculada a la misión legendaria. En esta misión, Jon podía absorber los recuerdos y una porción del poder de los juzgados. Sin embargo, no todos los juzgados eran iguales. Muchos eran personas comunes que habían cometido crímenes graves, con recuerdos llenos de detalles mundanos y carentes de poderes sobrenaturales. La función de sacrificio de almas se diseñó para solucionar este problema. Jon podía ofrecer al sistema el alma de un pecador que no necesitaba, a cambio de puntos de penalización. Era una forma de aprovechar las almas que había recolectado, convirtiéndolas en una especie de moneda. Esta función llega en el momento justo, pensó Jon, sintiendo un gran alivio. Pero entonces le surgió una pregunta. ¿Pero por qué no me la asignaron antes? Sin embargo, no se detuvo a pensar en ello. Su cuerpo le pedía descanso y sabía que necesitaba recuperarse para poder continuar con su misión. Con un suspiro, cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo envolviera. Los misterios de la función del sacrificio de almas y las preguntas que planteaba tendrían que esperar. Por ahora, dormir era su única prioridad. Capítulo 37. El amanecer del taller de reparaciones. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, bañando la habitación con un cálido resplandor. Jon, que había dormido profundamente, se dirigió al salón principal de la casa. Allí encontró a Tris, que había pasado la noche en el sofá, aparentemente medio dormido. Su cuerpo estaba inmóvil, sus ojos cerrados y su respiración pausada. Jon. La voz de Tris rompió el silencio, haciendo que Jon diera un pequeño respingo. Se dirigía a la cocina, suponiendo que Tris aún estaba dormido. Buenos días, Tris, respondió Jon, intentando disimular su sorpresa. Me has asustado. Tris soltó una risita, frotándose los ojos mientras se incorporaba. Ya veo. Entonces, ¿qué sigue para ti, Jon? Preguntó con tono serio. Perdiste la entrevista, y Annie no te dejará acercarte a la empresa para otra en un buen tiempo. ¿Cuál es tu plan? Jon sabía que esta conversación era inevitable. Tris siempre lo había apoyado, pero también sabía que parte de la razón por la que no se había casado con Annie era su falta de un trabajo estable. Respiró hondo, ordenando sus ideas antes de responder. De hecho, Tris, comenzó Jon, he estado pensando en abrir un taller de reparaciones. Tengo el certificado y algo de experiencia. Podría ser una buena opción. A Tris se le iluminaron los ojos ante la idea. ¿Un taller de reparaciones? No es mala idea en absoluto. Se giró hacia Jon, y de él emanaba un fuerte olor a alcohol. Lo bueno de tener un taller de reparaciones es que eres tu propio jefe. Recoges los frutos de tu arduo trabajo, dijo Tris con un tono de amargura en la voz. ¿Sabes cómo se formó nuestra banda, verdad? Jon asintió, inclinándose para escuchar. Tris comenzó a relatar las historias de los miembros de la banda, cada una un relato de lucha y rebeldía. Alberton, el empleado introvertido de la compañía discográfica que fue despedido por intrigas internas. Ferrante, el rebelde sin pelos en la lengua que fue despedido por enfrentarse a su jefe. Lenny, que había sido reprimido por un jefe religioso y restrictivo. Y Lillian, la talentosa joven cuya carrera se vio truncada por un incidente terrible. Jon escuchaba, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus historias. Ahora entendía por qué Tris sentía tanto resentimiento hacia los jefes y las corporaciones. Él mismo había sido víctima de las intrigas empresariales. Le habían robado su música y su reputación había quedado manchada. Pero ¿sabes qué, Jon? Dijo Tris, sacándolo de sus pensamientos. A pesar de todo, encontramos nuestro camino. No dejamos que esos bastardos nos vencieran. Nos unimos y creamos algo propio. Jon asintió, sintiendo un renovado respeto por Tris y sus compañeros de banda. Recuerdo la primera vez que te conocí, Tris, dijo con una sonrisa. Annie, Ayla y yo íbamos camino al parque y te vimos ensayando en esa tiendita junto a la calle. Tris soltó una carcajada sincera y sonora. Ah, sí. Annie me llamó estúpido por eso. Dijo que deberíamos haber alquilado un sótano en lugar de perturbar la paz. Pero ¿sabes qué, Jon? Dijo Tris con una mirada pícara. No alquilamos esa tienda. La compramos. Y ahí fue donde encontramos nuestra voz, en medio del ruido y el caos. Ahí fue donde nos convertimos en una banda. Jon se quedó perplejo. Siempre había dado por hecho que habían alquilado el lugar.
¿Lo compraron?, preguntó, incrédulo. Chris asintió con una sonrisa de orgullo. Sí, lo hicimos. Y eso es lo que quiero para ti, Jon. Quiero que encuentres tu lugar, tu propia voz. Y si abrir un taller de reparaciones es lo que quieres, adelante. Haz lo tuyo. Jon sintió una oleada de gratitud hacia Chris. Tenía razón. Era hora de que tomara las riendas de su vida, de que forjara su propio camino. Y con ese pensamiento, la idea del taller de reparaciones ya no parecía tan desalentadora. Se sentía como un nuevo comienzo, una oportunidad para empezar de cero. Y así, con el amanecer de un nuevo día, nació la idea del taller de reparaciones. Era más que un simple negocio. Era un símbolo de desafío, de resiliencia y de esperanza. Era una prueba de que, por muchas veces que la vida te derribara, siempre podías levantarte y empezar de nuevo. Y con ese pensamiento, Jon se sintió preparado para afrontar lo que el futuro le deparara. Unos días después, el taller de reparaciones de Jon abrió sus puertas por primera vez. El lugar era el mismo donde Chris y su banda solían ensayar, un sitio lleno de recuerdos y música. Ahora, era un lugar de nuevos comienzos. La ubicación era perfecta. Enclavado entre restaurantes y locales de ocio, era un centro de actividad, lo que garantizaba un flujo constante de clientes potenciales. Y lo mejor, no había ningún otro taller de reparación a la vista. El primer cliente en entrar fue nada menos que Ferrante, el guitarrista de Diamond. Entró con paso tranquilo, cargando un gran estuche de guitarra. Hola, Jon, saludó Ferrante con una sonrisa. He oído que eres el nuevo manitas del pueblo. Abrió el estuche, dejando al descubierto una guitarra que claramente había visto tiempos mejores. Esta vieja guitarra lleva años desafinada. La he llevado a varios profesionales, pero ninguno ha podido averiguar qué le pasa. Pensé en darte una oportunidad. Jon tomó la guitarra, sus dedos recorriendo la madera desgastada. Era una antigüedad, una reliquia de una época pasada. Esta es toda una pieza de coleccionista, Ferrante. ¿Has pensado alguna vez en reemplazarla? Ferrante rió, sacudiendo la cabeza. Tengo muchas nuevas, Jon. Pero esta vieja es la que tiene más valor. No lo entenderías, no eres artista. Jon soltó una risita y asintió con la cabeza. De acuerdo. Necesitaré algo de tiempo para averiguar qué ocurre. Puedes dejarlo aquí y te aviso mañana. Ferrante aceptó y luego preguntó por el precio. Jon, siempre tan generoso, se ofreció a hacerlo gratis. Pero Ferrante se negó rotundamente. De ninguna manera, Jon. Si Chris se entera de que me aproveché de ti, me matará. Ya hablaremos del precio cuando lo hayas arreglado. Jon se rió, aceptando las condiciones de Ferrante. De acuerdo, Ferrante. Te avisaré cuando esté listo. Con un gesto de asentimiento y un saludo, Ferrante se marchó, dejando a Jon solo con la guitarra antigua. Al contemplar su nuevo taller, sintió una gran satisfacción. Este era su lugar, su proyecto. Y estaba listo para convertirlo en un éxito. Conforme avanzaba el día, fueron llegando más clientes, cada uno con sus propios artículos que necesitaban reparación. Y con cada reparación exitosa, la confianza de Jon crecía. Lo estaba logrando. Estaba dirigiendo su propio negocio. Y al cerrar la tienda al final del día, no pudo evitar sentir una punzada de orgullo. Había dado el primer paso para forjar su propio camino y estaba emocionado por ver a dónde lo llevaría. Capítulo 38. Nick Fury. El ala tricurve de la sede de Shield en Washington era un hervidero de actividad, un centro neurálgico de inteligencia y estrategia. En el corazón de todo, el director de Shield, Nick Fury, permanecía junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad. Su característica gabardina de cuero negro colgaba pesadamente sobre sus anchos hombros, símbolo de su autoridad e inquebrantable determinación. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, en actitud contemplativa. Detrás de él, Phil Coulson, un aliado de confianza y agente experimentado, permanecía firme. Acababa de regresar de Nueva York, ciudad aún conmocionada por las consecuencias de su última misión. Su informe era el tema de su conversación. Entonces, el cuerpo del capitán permanece en Nueva York, y la remoción del hielo llevará tiempo, ¿correcto? La voz de Fury era un murmullo bajo, sus palabras cuidadosamente elegidas. Coulson asintió con expresión seria. Afirmativo, señor. He dejado agentes en el lugar para supervisar la situación. Fury guardó silencio un instante, con la mirada fija en el paisaje urbano. Luego, volvió a dirigir su atención a Coulson.
En tu informe mencionaste a otra persona. Cuéntame sobre ella. Una leve sonrisa asomó en los labios de Coulson. Ah, el chico que mencioné antes. Fury fue directo al grano, clavando su único ojo bueno en Coulson. ¿Qué probabilidades hay de que posea habilidades sobrehumanas? Coulson no dudó. Diría que al menos un 80%. El ceño de Fury se frunció aún más y se giró para mirar a Coulson de frente. Lo conocía bien. Era un dechado de autocontrol. Si Coulson afirmaba tener un 50% de certeza, era prácticamente un 80%. Pero un 80%... Eso significaba que Coulson estaba casi completamente convencido de que este individuo, este John, era sobrehumano. Explícate, ordenó Fury con voz grave y ronca. Coulson asintió y comenzó a exponer su razonamiento. ¿Recuerdan el ataque terrorista de contrabando de oro? Yo no participé en ese caso, pero un superviviente me llamó la atención. Fury se burló. Mucha gente sobrevivió a ese desastre. Quizás él solo sea un hijo de puta con suerte. Coulson negó con la cabeza. Ese fue mi primer pensamiento. Pero luego encontré muestras de su sangre en el lugar de los hechos. No solo unas gotas, sino una cantidad significativa. Fury suspiró, pasándose la mano por la cabeza calva. Sabía lo difícil que era aislar la sangre de una sola persona entre tantas víctimas. Al parecer, Coulson estaba más involucrado en la iniciativa de los Vengadores de lo que había pensado inicialmente. ¿Y qué encontraste?, preguntó Fury, con la curiosidad a flor de piel. Coulson negó con la cabeza. Nada. Fitz y Simmons le hicieron todas las pruebas que se les ocurrieron. Por lo que pudieron determinar, es un ser humano normal. Fury guardó silencio un momento, asimilando la información. Coulson continuó. Pensé que sería más fácil obtener una muestra de sangre del hospital, así que fui allí a continuación. Fury arqueó una ceja, ¿y? La sonrisa de Coulson se amplió. John Vinson, el superviviente, no sufrió ni una sola herida. Ni un rasguño. La sala quedó en silencio mientras Fury asimilaba las implicaciones. Un superviviente de un atentado terrorista, ileso y sin habilidades sobrehumanas detectables. Aún así, Coulson estaba convencido. Fury sabía que no debía ignorar la intuición de su viejo amigo. El juego estaba cambiando y debían adaptarse. La iniciativa de los Vengadores era más crucial que nunca. El ceño de Fury se frunció aún más mientras su mente trabajaba a toda máquina. Entonces, ¿dices que es extraño que haya sobrevivido ileso mientras todos los demás en el vehículo perecieron? Sin embargo, se encontró su sangre en el lugar del accidente. Coulson asintió. Exactamente, señor. Fury replicó. Pero también mencionaste que Fitz y Simmons no encontraron nada inusual en su sangre. Si tuviera superpoderes debido a alguna mutación genética, lo habrían detectado. Coulson ladeó la cabeza. Quizás debamos cambiar de perspectiva. Tal vez el desastre desencadenó alguna habilidad latente. Y con el debido respeto, señor, incluso con nuestros recursos actuales, no podemos replicar el traje de Iron Man ni el suero del Capitán América. Y no olvidemos a la Capitana Marvel. Todavía no comprendemos del todo sus poderes. ¿Acaso su extraordinaria existencia no es precisamente lo que necesita nuestra iniciativa de los Vengadores? Fury guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de Coulson. Este aprovechó la oportunidad para insistir. Hay otro incidente reciente que respalda aún más mi teoría. Fury arqueó una ceja. ¿Qué incidente? Anoche evitó un tiroteo, explicó Coulson. La víctima prevista era su amigo. John fue el primero en ver al pistolero e intervino de inmediato. Fury se burló. Está en buena forma física y tiene buenos instintos. ¿Qué demuestra eso? Coulson respondió. ¿Recuerda al Capitán América, señor? Antes de aceptar el suero, era solo un ciudadano común y corriente, luchando en la vida. ¿Y recuerda la diferencia entre el Capitán América antes y después del suero? Fury permaneció en silencio, permitiendo que Coulson continuara. Tras el incidente, se descubrió que el pistolero tenía problemas mentales y ahora se encuentra en una institución psiquiátrica. Descubrimos que el atacante tenía un largo historial delictivo de todo tipo. Coulson hizo una pausa antes de añadir. Y hubo un motociclista en llamas captado por cámaras de seguridad. Seguimos su rastro hasta un bosque en las afueras de Nueva York, donde encontramos las cenizas de varios hombres. Las pruebas de ADN revelaron que todos eran delincuentes con antecedentes penales graves. Fury preguntó. ¿Crees que esto está relacionado con las habilidades de John?
Coulson se encogió de hombros. No puedo estar seguro, pero es una posibilidad. Fury volvió a mirar por la ventana, con la mente a 1000 por hora. Coulson sabía que era mejor no interrumpir sus pensamientos. Fury no tenía por qué preocuparse de que las habilidades de Jon se descontrolaran. Según el informe de Coulson, Jon tenía familia y vivía con sus primos, ninguno de los cuales parecía ser consciente de sus poderes. Podía pasar desapercibido entre la multitud, y mientras no usara sus habilidades para nada extraordinario, no había necesidad de una intervención inmediata. La pregunta era, ¿cuáles eran los poderes de Jon? Los archivos de Coulson indicaban que Jon era un ciudadano respetuoso de la ley, lo que lo convertía en un candidato potencial para la iniciativa de los Vengadores. Pero sin conocer sus habilidades, no podían tomar una decisión. Si poseía la capacidad de autocuración y algunas habilidades psíquicas, necesitaría entrenamiento como agente de S.H.I.E.L.D. Pero Jon tenía una familia, y parecía que no estaba dispuesto a abandonar su vida actual. Convencerlo no sería fácil. Tras un largo silencio, Fury tomó su decisión. Consideraré su propuesta, agente Coulson. Pero hay un detalle, y se giró hacia Coulson y le dijo: quiero que sigas vigilándolo. No interfieras, solo observa. Intenta comprender sus habilidades e infórmame. Coulson asintió. Entendido, señor. Capítulo 39. El toque mágico. Los ojos de Ferrante brillaban con una alegría incontenible mientras sostenía su vieja guitarra, sus dedos recorriendo los surcos y curvas familiares con una reverencia renovada. Dios mío, amigo, eres increíble, exclamó, su voz resonando en el silencioso taller. Su mirada estaba fija en el instrumento, con una expresión de incredulidad grabada en su rostro. Para ser honesto, no esperaba mucho de esto. No solo la arreglaste, le devolviste la vida. Jon observó la reacción de Ferrante con una sonrisa humilde. Sus manos descansaban sobre el mostrador. No es nada, de verdad, dijo con un dejo de orgullo en la voz. Si puedes, simplemente difunde mi trabajo. Ferrante miró a Jon a los ojos, con un destello de gratitud en ellos. Claro que sí. Esto es lo que debemos hacer, exclamó, golpeándose el pecho con determinación. Tu trabajo merece reconocimiento. Dicho esto, Ferrante metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de $100. Aquí tienes, esta es la tarifa acordada, dijo, dejando el dinero sobre el mostrador. Jon aceptó el pago, sintiendo una gran satisfacción. El dinero era una recompensa tangible por su habilidad, un testimonio de su capacidad para dar vida a objetos que otros habían dado por perdidos. Vale, tengo que prepararme para la actuación de más tarde, yo iré primero, dijo Ferrante, sosteniendo la guitarra como si fuera una preciada reliquia. Le dedicó a Jon un último gesto de agradecimiento antes de desaparecer por la puerta. Cuídate, le gritó Jon, y su voz resonó en la tienda ahora vacía. El silencio duró poco, pues otro cliente entró en la tienda. Un hombre de aspecto anodino se acercó al mostrador y arrojó un reloj sobre él. Jefe, ¿puede reparar un reloj?, preguntó con indiferencia. Por supuesto, respondió Jon, recogiendo el reloj y examinándolo. Frunció el ceño al ver la magnitud del daño. Este reloj tuyo parece estar completamente roto, dijo, mientras sus dedos recorrían con delicadeza la esfera destrozada y las manecillas retorcidas. Jon desmontó cuidadosamente el reloj, dejando al descubierto un revoltijo caótico de piezas rotas. Suspiró, consciente de que debía aconsejar al cliente. Personalmente, le recomiendo que cambie el reloj, porque está tan mal que el coste de la reparación podría ser mayor que el de uno nuevo, sugirió. Pero el hombre negó con la cabeza, con expresión resuelta. No hace falta, no quiero cambiar, el precio no es un problema, dijo con voz firme. Al ver la determinación del hombre, Jon asintió. De acuerdo. Déjame este reloj primero y podrás recogerlo mañana, dijo, guardando el reloj en un cajón para su custodia. Tras la marcha del hombre, Jon volvió a fijarse en el reloj. Lo examinó detenidamente, recorriendo con los dedos las partes rotas. Cuando se aseguró de que no había nadie en la tienda, colocó el reloj sobre la mesa y sacó su varita. Reparación, susurró, mientras una luz azul destellaba en la punta de su varita. El reloj se transformó al instante. Su esfera rota se alisó y las manecillas retorcidas se enderezaron. Jon guardó el reloj reparado en el cajón con una sonrisa de satisfacción. Ahora solo le quedaba esperar a que el hombre regresara al día siguiente. El mes siguiente transcurrió con una rutina y tranquilidad absolutas.
El taller de reparaciones de John, un remanso de artesanía y restauración, abría sus puertas cada día a un flujo constante de clientes. El tintineo de la campanilla sobre la puerta anunciaba la llegada y la partida de los clientes, cada uno de los cuales dejaba tras de sí un objeto marcado por el paso del tiempo y el uso. Las manos de John, hábiles y pacientes, obraban su magia en cada objeto, devolviéndole su antiguo esplendor. El taller bullía con el sonido de su trabajo, el tintineo de las herramientas y el suave murmullo de sus conjuros llenaban el aire. En promedio, ganaba entre 200 y 300 dólares al día, un ingreso modesto que le bastaba para mantener su sencillo estilo de vida. Sin embargo, había una anomalía en su rutina, por lo demás predecible. El reloj que aquel hombre anónimo había dejado para reparar hacía un mes seguía en el cajón, intacto y sin reclamar. El hombre no había vuelto a recogerlo, dejando el reloj al cuidado de John indefinidamente. Sin embargo, a John esto no le preocupó. El hombre había pagado un depósito, cumpliendo así su parte del trato. Cuando decidiera recoger su reloj era asunto suyo. John simplemente continuó con su trabajo, y el reloj le sirvió como un silencioso recordatorio de la visita del hombre. Esta vida cotidiana, marcada por el ritmo de las reparaciones y restauraciones, se prolongó durante más de un mes. Cada día era muy parecido al anterior, una reconfortante previsibilidad que John había llegado a apreciar. Hoy no fue diferente. El taller estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac de los numerosos relojes que adornaban las paredes. John estaba sentado en su banco de trabajo, con las manos ocupadas en las reparaciones del día. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, absorta en el intrincado entramado de engranajes y resortes que conformaban el mecanismo interno de un reloj. Disfrutaba de su soledad. El silencio del taller era una compañía reconfortante. Al caer la tarde, John observó su taller con satisfacción. Los mostradores estaban limpios, las herramientas ordenadas y los artículos reparados listos para que sus dueños los recogieran. Dirigió una mirada al cajón donde reposaba el reloj del hombre, con una leve sonrisa en los labios. «Cuando quieras», murmuró al silencioso reloj, su voz resonando suavemente en la tranquila tienda. Dicho esto, apagó las luces y cerró la puerta con llave, dejando atrás el reloj y los recuerdos del día. Sabía que mañana traería nuevos retos y recompensas. Pero por ahora, se contentaba con el ritmo de su vida cotidiana. Apenas había salido el sol cuando John Vinson, un hombre de rutinas y disciplina, comenzó su día. Preparó el desayuno, una comida sencilla de huevos revueltos y tostadas, y lo dejó sobre la mesa de la cocina junto con una nota para sus dos primas, Annie y Ayla. La nota era un simple recordatorio para que no olvidaran su almuerzo en el refrigerador. Dicho esto, tomó su chaqueta y se dirigió a su taller de reparaciones. El taller de reparaciones era un lugar pequeño y pintoresco. Al acercarse, extendiendo la mano para abrir la puerta, se quedó paralizado. Su expresión, normalmente tranquila y serena, se ensombreció. Allí, sentado en los escalones del taller, había un hombre de mediana edad vestido con un traje impecable y zapatos de cuero lustrados. Una maleta yacía a su lado. Se desconocía su contenido. Al ver a John, el hombre se puso de pie de inmediato. Una sonrisa se dibujó en sus labios, un marcado contraste con la expresión sombría de John. Le tendió la mano, en un gesto de buena voluntad, y lo saludó. «Hola, señor Vinson, nos volvemos a encontrar». Su voz era suave, casi encantadora, pero no logró disipar la inquietud de John. Aquel hombre era Coulson, un nombre que jamás quería volver a oír. John no correspondió al apretón de manos. En cambio, forzó una sonrisa y preguntó: «¿En qué puedo ayudarle?». Su tono era cortés, pero la tensión subyacente era palpable. Ignorando a Coulson, pasó junto a él y abrió la puerta de su tienda. A pesar de la fría bienvenida de John, Coulson no pareció inmutarse. Negó con la cabeza, con un atisbo de diversión en los ojos, y siguió a John al interior de la tienda. John se giró, con evidente enfado, y preguntó: «Te invité a pasar». Coulson, apoyado en el mostrador, respondió: «Echar a la gente no es una buena manera de tratar a los clientes. Si sigues así, no durarás mucho en el negocio». Su tono era ligero, casi burlón, pero sus palabras contenían una advertencia. John se burló. «Sí. También sabes que hago negocios aquí, así que solo aceptamos clientes, no agentes secretos». Sus palabras fueron cortantes, una clara muestra de su desconfianza hacia Coulson. Coulson se rió, un sonido que resonó en la pequeña tienda. «¿Cómo sabes que no soy un cliente?». John arqueó una ceja.
Ah, así que tienes algo que debo arreglar. Lo siento, ni siquiera yo puedo arreglar algo que una agencia secreta como la tuya no pueda arreglar, así que mejor no lo intentes. La sonrisa de Coulson no flaqueó. No estoy aquí para arreglar las cosas, estoy aquí para recogerlas. Dijo, con los ojos brillando de diversión. Jon frunció el ceño. ¿Recoger qué? La sonrisa de Coulson se amplió. Es un reloj, ¿recuerdas? Y añadió. Hace un mes le pedí a mi amigo que te lo enviara. Los ojos de Jon se abrieron de par en par al darse cuenta. Recordaba que un hombre de mediana edad había dejado un reloj hacía un mes. Había sospechado del reloj, ya que llevaba un mes sin reclamar. Incluso lo había desmontado, buscando algún mecanismo o dispositivo oculto. Pero lo único que encontró fue un reloj común y corriente, nada más. Pero ahora, con Coulson reclamando el reloj, Jon no pudo evitar volver a sospechar. ¿Había algo más en el reloj de lo que había pensado inicialmente? Ah, ya recuerdo. Resultó ser tu reloj. Lo siento mucho, estaba completamente roto y no viniste a recogerlo durante un mes, así que lo tiré a la basura, ¿qué te parece? El precio original de la reparación era, Coulson lo interrumpió. Está en el cajón de tu izquierda. Su voz era segura, casi convencida. Jon se quedó perplejo. ¿Qué? Tu mirada se desvió hacia allá, así que el reloj está en ese cajón, ¿verdad? Rió Coulson, con los ojos brillando de diversión. La expresión de Jon se endureció. No, tu reloj no está en ese cajón. Replicó. Coulson, imperturbable ante la negación de Jon, extendió la mano sobre la mesa, hacia el cajón. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la mano de Jon se lanzó, presionando la de Coulson contra la mesa. Su voz era baja y amenazante cuando dijo, no. No. Toques. Mis cosas. A pesar de la situación, Coulson mantuvo la calma. Miró a Jon con expresión impasible y dijo, «Guau. Señor Vincent, para ser un joven común y corriente de esta época, su fuerza es incluso mayor que la de un agente como yo». Jon sonrió con sorna. «Bueno, hago ejercicio de vez en cuando». Luego abrió el cajón que tenía delante. «Ya que estás seguro de que tu reloj está aquí, comprueba si lo tengo». Su tono era desafiante, una clara señal de que no iba a ceder ante Coulson. Capítulo 40. La prueba del vibranio. La voz de Jon resonó en la pequeña y desordenada tienda, con un tono amargo. ¿Puedes encontrar tu reloj ahí dentro? Señaló el cajón, cuyo contenido estaba a la vista de todos. Unas pocas herramientas de mantenimiento, nada más. Ni rastro del reloj. La mirada de Coulson siguió la de Jon, deteniéndose en el cajón. Su respuesta fue simple, una sola palabra que quedó suspendida en el aire entre ellos. No. Los ojos de Jon se entrecerraron, perdiendo la paciencia. Se inclinó y le susurró al oído a Coulson. Escúchame, señor Coulson. Sea lo que sea que estés planeando, sea lo que sea que estés intentando hacer, no me incumbe. Si te atreves a entrometerte de nuevo en mi vida, no dudaré en denunciarlo a las autoridades. Su amenaza flotaba en el aire, una tensión palpable que parecía absorber el aire de la habitación. Jon soltó a Coulson, retrocedió y observó cómo el hombre flexionaba la mano, con una mueca de dolor en el rostro. Coulson asintió con voz suave pero firme. Comprendo su postura, señor Vincent. Le pido disculpas por cualquier inconveniente que le haya causado. Salvo que sea absolutamente necesario, no volveré a molestarlo. Su sonrisa seguía intacta, pero Jon pudo ver la decepción reflejada en su rostro. Coulson se giró y se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, hizo una pausa, y su voz llegó hasta Jon. El reloj era una disculpa. Una muestra de mi arrepentimiento. La puerta se cerró tras él, dejando a Jon solo en la tienda. Se movió con rapidez, asegurando la puerta antes de regresar a la habitación. Tenía la varita de Sauco en la mano y un hechizo en los labios. Fidelius Occultum. El encantamiento era poderoso, diseñado para proteger los secretos de miradas indiscretas. Era una precaución necesaria, una que impediría que Coulson volviera a espiarlo. Con el amuleto ya colocado, Jon centró su atención en el reloj. Era una pieza sencilla, nada fuera de lo común. Pero Jon sabía que las apariencias engañaban. Desmontó el reloj, inspeccionando cada pieza con detenimiento. A pesar de su minucioso examen, no encontró nada inusual. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando descifrar el juego de Coulson. ¿Por qué darle un reloj para reparar cuando tenía a su disposición a dos brillantes científicos? No tenía sentido.
A menos que... De repente lo comprendió todo, y sus ojos se abrieron de par en par al mirar la parte más grande del reloj. Era la que se había roto, la que había originado todo este lío. La examinó con atención, con la varita lista. Difindo. El encantamiento de ruptura impactó en la parte, una luz azul brillante iluminó la habitación. Pero cuando la luz se desvaneció, la parte estaba intacta. El corazón de Jon latía con fuerza en su pecho, su mente acelerada. La parte era increíblemente dura, capaz de absorber energía. Solo podía ser una cosa. Vibranium, susurró, la palabra resonando en la tienda vacía. Era uno de los metales más duros del mundo, el mismo material con el que se fabricaba el escudo del Capitán América. ¿Pero por qué Coulson le daría algo tan valioso? ¿Qué intentaba demostrar? La respuesta le cayó como un puñetazo en el estómago. Coulson lo estaba poniendo a prueba, intentando ver si podía reparar el metal casi indestructible. Fue una jugada arriesgada, una que podría haberle costado muy caro. Pero también le hizo sentir un nuevo respeto por aquel hombre. Con un suspiro, Jon guardó el reloj, pensando ya en la siguiente tarea. Al fin y al cabo, tenía una tienda que atender. Pero mientras trabajaba, su mente no dejaba de divagar sobre el vibranio. Era un recordatorio del mundo al que pertenecía, un mundo de superpoderes y secretos. Un mundo que estaba decidido a explorar, paso a paso. El resto del día transcurrió como en un sueño, la tienda tan tranquila como siempre. Jon estaba a punto de cerrar cuando sonó su teléfono. El sonido estridente lo sacó de sus pensamientos. Lo contestó, y un nudo se le encogió en el estómago al oír la voz de Annie al otro lado de la línea. Jon, ¿puedes ir al colegio de Ayla? Está en problemas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su mente iba a 1000 por hora. ¿Está bien? Se peleó con una compañera. La maestra quiere hablar con uno de los padres. ¿Puedes ir? Dijo Annie. Jon no dudó. Ya voy. La escuela bullía de actividad, con estudiantes que iban y venían sin cesar. Jon se dirigió a la oficina con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró a Ayla sentada en el pasillo, con expresión seria. Frente a ella había una chica regordeta, con la cara cubierta de pecas. Jon ignoró a la chica y se centró en Ayla. ¿Qué pasó? La voz de Ayla era baja, sus palabras llenas de ira. Me peleé con Tina. Jon miró a la chica que estaba frente a ellos, intentando reconstruir la historia. ¿Por qué? La voz de Ayla se redujo a un susurro, sus palabras cargadas de dolor. Dijo que mis padres me abandonaron, que nadie me quiere. A Jon se le encogió el corazón y la ira le creció. ¿Y qué hiciste? El rostro de Ayla se iluminó, con un atisbo de orgullo en su voz. La empujé a un pozo de barro. Jon no pudo evitar reírse y le dio una palmadita en el hombro. Buen trabajo. Iremos al parque de atracciones más tarde. Dicho esto, dejó a Ayla en el pasillo y se dirigió a la oficina para hablar con la profesora. Al salir, Ayla lo estaba esperando con una mirada esperanzada. Me prometiste ir al parque de atracciones. Jon sonrió, revolviéndole el pelo. Lo recuerdo. Vámonos. Mientras se alejaban de la escuela, Jon miró a Ayla, cuya pequeña mano sostenía con firmeza la suya. Aún podía ver en sus ojos las huellas de los acontecimientos del día, una mezcla de dolor y desafío. Le apretó la mano suavemente, llamando su atención. Ayla comenzó con voz suave. Quiero que recuerdes algo. Eres amada. Más de lo que puedas imaginar. Me tienes a mí, tienes a Annie y tienes a todas las personas que te quieren. Puede que tus padres no estén aquí, pero su amor por ti sigue vivo. Está presente en cada respiración, en cada paso que das. Ayla lo miró con los ojos muy abiertos. Pero Tina dijo, Jon la interrumpió, negando con la cabeza. Tina no sabe nada, Ayla. Es solo una niña, como tú. Y a veces, los niños dicen cosas hirientes porque no entienden. No entienden lo que es estar en tu lugar, haber pasado por lo que has pasado. Pero no es justo, protestó Ayla con voz débil. Jon asintió, con el corazón encogido por ella. Tienes razón, no es justo. La vida a menudo no lo es. Pero eso no significa que tengas que dejar que te defina. No eres huérfana, Ayla. Eres una chica valiente, fuerte y querida. Eres mucho más que las circunstancias de tu vida. Ayla guardó silencio un momento, con la mirada pensativa. ¿Qué debo hacer cuando alguien como Tina dice cosas hirientes? Jon sonrió, orgulloso de que ella hiciera las preguntas correctas. Te defiendes, igual que hoy. Pero recuerda, Ayla, hay una diferencia entre defenderte y buscar venganza.
No dejes que las palabras de otra persona te hagan actuar de una manera de la que no te sientas orgullosa. Ayla asintió, asimilando sus palabras. Entonces, ¿debo ser amable, incluso cuando ellos no lo son? Jon soltó una risita mientras le revolvía el pelo. Ser amable no significa dejar que la gente se aproveche de ti. Significa tratar a los demás con amabilidad y respeto, incluso cuando no te tratan igual. No siempre es fácil, pero es lo correcto. Ayla lo miró con una expresión decidida en los ojos. Puedo hacerlo. Jon sonrió y la abrazó. Sé que puedes, Ayla. Creo en ti. Mientras continuaban su paseo, Jon no pudo evitar sentir orgullo. Ayla estaba creciendo, aprendiendo a desenvolverse en el mundo a su manera. Y él estaría allí, a cada paso, para guiarla, apoyarla y, sobre todo, recordarle que era amada. Capítulo 41. De Punisher. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el bullicioso parque de atracciones. Jon, un joven alto y corpulento con un corazón tan grande como su estatura, había llevado a su prima pequeña, Ayla, al parque. Ayla, una niña menuda con un espíritu vivaz y un corazón lleno de sueños. Jon, que siempre la había protegido, decidió animarla con un día de diversión y risas. Mientras paseaban por el parque, el aire se llenó del aroma a palomitas de maíz y algodón de azúcar, las risas y el zumbido mecánico de las atracciones. Los ojos de Ayla brillaban de emoción, olvidando por un instante la dura realidad de su vida escolar. Jon comenzó. Ayla, con la voz apenas audible por encima de la cacofonía del parque, ¿crees que soy débil? Jon la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué preguntas eso, Ayla? ¿Por qué Tina no se metería conmigo si fuera fuerte, verdad? La voz de Ayla tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Jon se detuvo y se agachó para quedar a la altura de los ojos de Ayla. Ayla dijo con voz firme pero suave, la fuerza no reside en cuánto puedes soportar físicamente, sino en cómo afrontas las situaciones, en cómo te levantas después de caer. Y por lo que he visto, eres una de las personas más fuertes que conozco. Ayla lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Por supuesto, respondió Jon, revolviéndole el pelo con cariño. ¿Qué te parece si nos subimos a esa montaña rusa que tanto te gusta? El resto del día transcurrió entre risas y gritos de alegría mientras se subían a la montaña rusa, jugaban y disfrutaban de los dulces que ofrecía el parque. Al dar las 10, Jon miró su reloj y se dio cuenta de que era hora de recoger a Annie de su trabajo en la tienda de conveniencia. Oye, Ayla, dijo Jon, ¿qué te parece si vamos a recoger a Annie del trabajo? El rostro de Ayla se iluminó al oír mencionar a Annie. ¿Podemos, Jon? ¿Podemos? Jon soltó una risita, revolviéndole el pelo de nuevo. Claro que sí, pequeña. Vamos. Mientras se dirigían a la tienda de conveniencia, Jon no pudo evitar sentir una gran satisfacción. Había logrado dibujar una sonrisa en el rostro de Ayla, hacerla olvidar, aunque solo fuera por un día, las duras realidades de su vida escolar. Y al mirar a Ayla, con el rostro radiante de felicidad, supo que haría cualquier cosa por protegerla, por asegurarse de que nunca perdiera ese brillo en sus ojos. No se encontraron resultados de búsqueda relevantes. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia de Annie parpadeaban, proyectando un brillo inquietante sobre el suelo de linóleo. Un hombre alto e imponente manejaba un carrito de compras por los estrechos pasillos, su chaqueta de cuero negro crujiendo con cada movimiento. Su rostro reflejaba una concentración severa, sus ojos ocultos bajo la sombra de su frente. Su figura era grande, casi demasiado grande para la pequeña tienda, y se movía con una gracia que desmentía su tamaño. Annie, la dueña de la tienda, lo observaba desde detrás del mostrador, con el corazón latiéndole con fuerza. Había visto a muchos clientes a lo largo de su vida, pero ninguno como aquel hombre. Su presencia era intimidante, su aura casi palpable. Al acercarse al mostrador, se levantó la chaqueta para sacar la cartera, dejando al descubierto una funda para pistola sujeta a la cintura. Su atuendo era táctico. Botas militares negras, cinturón multiusos y chaleco antibalas. Serán $24, dijo Annie, con la voz ligeramente temblorosa. El hombre no dijo nada, con el rostro impasible, contó el dinero y se lo entregó. Annie metió sus compras en la bolsa, con las manos temblando ligeramente. El hombre tomó la bolsa y se marchó sin decir palabra, dejando a Annie sola en la tienda. Ella suspiró aliviada, con el corazón aún acelerado. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja, la puerta de la tienda se abrió de golpe.
Un hombre, de tez tan oscura como la noche, entró furioso, con la gorra calada hasta los ojos. Chocó con el hombre alto, que estaba a punto de marcharse, y se dirigió con aire arrogante hacia el mostrador. Un vaso de whisky, exigió con voz áspera. Y no olvides el cambio. Annie frunció el ceño, confundida. ¿Qué? No te hagas la tonta. El hombre sacó una pistola y apuntó a Annie. Este es territorio de la banda de O. Pagarás tu cuota de protección cada semana, o atente a las consecuencias. Ahora, abre la caja registradora y dame el dinero. El corazón de Annie latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo la compostura. No era la primera vez que la amenazaban. Abrió la caja registradora y comenzó a sacar el dinero, con las manos firmes a pesar del miedo. De repente, el hombre alto regresó, con su propia pistola presionada contra la nuca del intruso. ¿Dijiste la pandilla de Or? Preguntó con voz fría como el hielo. El intruso intentó disimular, pero su miedo era evidente. Oye, cálmate, hombre. No conoces las reglas de aquí. Antes de que pudiera terminar, el hombre alto le golpeó en la cabeza con la culata de su arma, dejándolo inconsciente. No me interesan sus asuntos, dijo en voz baja. Solo quiero hablar con su jefe. Se volvió hacia Annie, que lo observaba atónita. Normalmente, te diría que llamaras a la policía. Pero esta vez, yo me encargo. Agarró al hombre inconsciente por el pie y lo arrastró fuera de la tienda. Gracias, balbuceó Annie, aún en estado de shock. En ese instante, la puerta de la tienda se abrió de nuevo y entraron un joven y una niña. Se detuvieron en seco al ver cómo sacaban al hombre inconsciente del local. El joven, John, le tapó rápidamente los ojos a la niña y la arrastró tras él. El hombre alto los ignoró, con el rostro impasible, mientras salía de la tienda. John lo vio marcharse con expresión seria. Sabía quién era. Frank Castle, el Punisher. Pero, ¿qué hacía en Brooklyn? La mirada de John se detuvo en la figura del hombre que se alejaba, con la mente llena de pensamientos. Volvió a mirar a Annie, con los ojos llenos de preocupación. Ayla, la niña, se aferraba a su mano, con los ojos muy abiertos reflejando las luces fluorescentes de la tienda. ¿Qué haces aquí? Preguntó Annie con voz temblorosa, intentando recuperar la compostura. John bajó la mirada hacia Ayla, cuyo rostro inocente se volvía hacia él. Estábamos en el parque de atracciones, explicó con voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas. Se hizo tarde, así que pensé que pasaríamos a recogerte. Annie asintió, dirigiendo la mirada hacia la puerta por donde había salido el hombre. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó John con voz tensa. ¿Estás bien? Annie exhaló un suspiro tembloroso, con las manos ligeramente temblorosas mientras se las secaba en el delantal. Entró un hombre exigiendo dinero a cambio de protección, dijo en un susurro apenas audible. Ese hombre, lo detuvo. El corazón de John latía con fuerza en su pecho. Conocía los peligros de la ciudad, pero jamás imaginó que llegarían hasta la puerta de Annie. Asintió, con la mente acelerada, imaginando cómo perseguir al hombre y a su pandilla y convertirlos en cenizas. Volvió a mirar la puerta, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Ayla tiró de su mano, su vocecita rompió el tenso silencio. ¿Está bien, Annie? Preguntó, con los ojos muy abiertos y preocupados. John le tomó la mano con fuerza y la abrazó con ternura. Annie está bien, Ayla, la tranquilizó con voz suave. Es muy valiente, igual que tú. Alzó la vista hacia Annie, con los ojos llenos de determinación. Lo resolveremos, Annie, dijo con voz firme. No dejaré que te hagan daño. John no pudo evitar echar una última mirada hacia atrás, con la mente llena de preocupación. La ciudad era un lugar peligroso, y sabía que estaban lejos de estar a salvo. Pero por ahora, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. John, ¿en qué estás pensando? Preguntó Annie, interrumpiendo sus pensamientos. Nada, respondió John, sacudiendo la cabeza. Escucha, John, dijo Annie con voz seria. Sé que crees que ese hombre es genial. Y sí, me salvó la vida. Pero no quiero que intentes ser como él, ¿de acuerdo? John asintió, comprendiendo su preocupación. Claro, Annie. De todas formas, no soy tan capaz como él. Annie sonrió, aliviada. Bien. Lo que ella no sabía era que John ya había hecho cosas mucho peores que el Punisher. Se había enfrentado al Señor Oscuro y a sus mortífagos, y había sobrevivido para contarlo. Pero mantuvo esa parte de su vida oculta, sabiendo que solo preocuparía a Annie.
Al dar las 11, Annie cerró la caja registradora. Se quitó el delantal y se puso el abrigo, lista para irse a casa. Vámonos, dijo, guiando a John y a la niña fuera de la tienda. Aún era joven y les quedaba un largo camino por recorrer. El bar rebosaba de energía, el aire estaba impregnado del aroma a alcohol y sudor. Chris y su banda, Diamond, estaban en el escenario, su música resonando en la sala abarrotada. El ritmo era contagioso, la melodía vibraba en el suelo y llegaba hasta los pies de los clientes. Era una noche típica, llena de risas, baile y el tintineo de las copas. Para la mayoría, el día había terminado y la noche apenas comenzaba. El bar era su santuario, un lugar para relajarse y desinhibirse. La clientela era variopinta, desde jóvenes despreocupados hasta ancianos cansados. La música era su lenguaje común, un ritmo universal que trascendía la edad y la condición social. La banda estaba en pleno apogeo, su música llenaba cada rincón del bar. El baterista se movía con una agilidad asombrosa, sus baquetas volaban sobre la batería con una destreza asombrosa. El guitarrista rasgueaba su instrumento con fervor, sus dedos danzaban sobre las cuerdas. Chris, el vocalista, era una fuerza de la naturaleza, con una voz potente y cruda. El público estaba extasiado, sus cuerpos se mecían al ritmo de la música. Los bailarines en el escenario se movían con una gracia casi hipnótica, sus cuerpos giraban y se retorcían al compás de la música. El ambiente era eléctrico, la energía palpable. ¡Bang! ¡Bang! De repente, el sonido de los disparos ahogó la música. La sala quedó en silencio, la música se detuvo bruscamente. El público se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por la conmoción y el miedo. Los bailarines se detuvieron a mitad de su movimiento, con los cuerpos rígidos por el terror. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Luego, cundió el pánico. Los gritos llenaron el aire, resonando en las paredes. La gente corría hacia las salidas, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. El bar, antes lleno de risas y música, era ahora un escenario de caos y terror. En el escenario, Chris y su banda se miraron atónitos. La música se había detenido, sus instrumentos estaban en silencio. El público estaba enloquecido, sus gritos ahogaban todo lo demás. La noche había dado un giro inesperado y ellos se encontraban en medio del caos. A medida que cundía el pánico, el bar se sumió en el caos. La noche apenas había comenzado, pero ya se perfilaba como una que jamás olvidarían. Fin del capítulo 41.